Juan, vacílate esto. En días recientes vivimos una experiencia abrumadora, sobre todo en una semana, sobre el contexto de la discriminación racial que puede existir en el deporte. Y te estoy hablando específicamente del caso de Vinicius. Y de ese caso nos queda como muy claro cuál es la posición de tolerancia cero que tiene que tener la humanidad ante el racismo, la homofobia o cualquier expresión de rechazo de la igualdad, el derecho y el amor que debemos de tener todos entre seres humanos. Pero lo que nosotros queremos analizar y destacar en este episodio de hoy tiene que ver más con las comunicaciones. Y tiene que ver cómo los mensajes se generaron entre los diferentes entes que hacían rol de esto, basados en sus opiniones, necesidades e intereses, y cómo en estos tiempos se divulgan las informaciones y los contenidos. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y yo sí creo, John, que como lo dejaste muy claro ahorita, si bien la posición hacia el racismo desde nuestro punto de vista es algo donde lo comentábamos ahorita antes de grabar, es tolerancia cero. Yo sí creo que es importante tomarnos el tiempo en este episodio para contextualizar muy bien. Si bien lo vamos a enfocar en las comunicaciones, esas comunicaciones se fueron derivando como una respuesta a eventos que se iban detonando muy importantes, sobre todo en las redes sociales. Y luego los medios tradicionales hacían mucho más eco de esto. Entonces a mí sí me interesa porque personalmente, y te soy muy honesto, y probablemente muchas de las personas que estén viendo esto les sucedió lo mismo. Yo cuando se comenzaron a suceder todos estos eventos, yo fui uno de los que se quedó probablemente con las 3, 4 grandes noticias del principio y no necesariamente conocía todo el contexto. Y lo que me llevó a tomar de repente conclusiones muy generadas por un titular, o 3, 4 titulares, o inclusive por opiniones personales de personas con mucho poder e importancia dentro del mundo del deporte, como puede ser el presidente de una liga. Entonces, a mí sí me gustaría debatir, como en orden cronológico, todo lo que fue sucediendo, y de ahí cada quien muestre su punto de vista de cómo se manejaron las emociones, las comunicaciones, los comunicados, siempre dejando en muy claro que la base o la raíz del problema que tiene que ver en este caso particular con el racismo, la expresión de racismo en contra de Vinicius, nuestra posición es que es tolerancia cero. Tolerancia cero. Eso no se discute. Pero hablemos de lo que pasó. Hay un primer contexto que posiblemente sea muy amplio. Que hay cosas que uno tiene por default entendidas que están mal. Y no sabemos que están mal. Es decir, el hecho de que uno vaya a un estadio de fútbol donde hay unos profesionales que le pagan por hacer ese trabajo, sí, y tú te pares a gritarle, a insultarlo, sea racista o no, por ejemplo, a los árbitros, claro, a recordarse de su madre, de sus hijos, a un jugador decirle que eres muy malo porque es el opuesto, o cualquier cantidad de cosas, ya eso no está bien. Ya eso es ofensivo. Sí. Y permíteme aquí hablar algo que lo discutíamos hace un par de semanas. Que a mí, esa es otra cosa. Lo que me gusta mucho de estar grabando, estamos grabando esto, que 2 semanas después. 2 semanas después, y lo estamos grabando un poquito ya no tan en caliente, sino después de haber procesado y reflexionado mucho y discutido, porque no hemos estado discutiendo durante las 2 semanas. E investigado, porque en verdad yo desconocía muchas cosas que vamos a hablar hoy. Pero ese día decíamos, cuando las cosas estaban en caliente, esas expresiones de rabia, de insulto que hacia un jugador, hacia un director técnico, hacia un árbitro, ya eso es una expresión de abuso, odio, una sí, expresión de odio, y eso es fanatismo. O sea, eso es el fanatismo de cuando se te va de... que es diferente... Ser un seguidor a ultranza de un equipo. Exactamente. A cuando llevas el fanatismo a un extremo de que crees que eso te da poder para insultar, denigrar o abusar de cierta confianza de relación profesional o del deporte hacia cualquier persona, que ya eso, para mí, es ofensivo desde el punto de vista que lo vea. Y ya eso está mal. Y eso sucede en todos los deportes. Casi todos. Porque vas al tenis
En el tenis no sucede. Han habido casos. Sí, pero no es la norma. Serena Williams, o sea, el Sí. caso de Serena Williams fue un caso muy duro. Pero no es del deporte. O sea, tú no vas a una Sí. cancha de tenis a insultar. Sí. Tú vas a una cancha de fútbol y ya inclusive desde que llega el equipo contrario al estadio afuera, hay gente esperándole. Dependiendo del país del mundo, algunas agresiones existen, Sí. como pedradas al autobús y tal, y en otras simplemente insultos. Y como se comenta esto es, tremendo recibimiento está sucediendo en este momento del equipo contrario, porque está normalizado. O tú puedes ver muy comúnmente en cualquier país del mundo a un padre con un hijo insultando al equipo contrario y el hijo insultando al equipo contrario. No necesariamente racista. Sí. Entonces, lo primero de eso nos da un primer contexto. En el deporte, de alguna manera, históricamente, está muy afincado el insulto hacia lo opuesto a lo que tú vayas. Claro. Y ese insulto va a ser racista, va a ser homofóbico, va a ser inclusive metiéndose con la familia de las personas. Hay muchos jugadores, como el caso de Piqué, como el caso de Reina. Oye, lo que pasó recientemente en el béisbol venezolano. Como pasó en el béisbol Acaba venezolano. de suceder. En el fútbol venezolano pasa con mucha frecuencia. En el fútbol español, en el fútbol brasilero pasa con mucha frecuencia. Entonces, ese primer contexto. Eso nos hace ver que viene un jugador de este estilo de jugadores sangre caliente, como lo fue Cristiano Ronaldo, que provocaba al público, Sí. que provocaba a su contrincante, como lo es Vinicius, que en cada jugada, con muy buena calidad, con muy buena intensidad, al ser tan difícil marcarlo, recibe marcajes muy fuertes, Sí. y en esos marcajes fuertes él empieza a reaccionar en su carrera a ello, ¿no? Y empieza a hacer unas sobrereacciones sobre eso. Y eso empieza a generar como una molestia general a los estadios opuestos. Entonces ya la presencia de Vinicius con el balón, Vinicius, jugador de fútbol brasileño que juega en el Real Madrid, para poner un poquito más de contexto para quien lo necesite, hace a su vez que cada vez que él toca el balón ya hay como un rechazo. Claro. ¿Dónde va O sea, el público? hay una predisposición de la audiencia por lo que él ha venido construyendo también. Claro, que ese video construyendo tiene muchos ángulos y puede ser la calidad y la velocidad Claro. que tiene hace que los demás jugadores no le lleguen, por lo cual le hacen faltas, por lo cual le hacen muchas faltas. Sí. Eso claramente a ti te va molestando, te va alterando y tú vas reaccionando a esas faltas. Claro. Y algunas veces él es un provocador sangre caliente, como lo fue Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que Con Neymar, John, pon el caso como de Neymar. Neymar, que son ese estilo de jugadores. Además, Sí. jugadores latinos que tienen vale. esa vena Se criaron así. en la O sea, sangre, sí, sí, vale. en la calle. Entonces, eso genera el caldo de cultivo que explota en el estadio de Mestalla, que es el estadio de Valencia, donde sucede una acción directa de un fanático mediocre y absurdo que para atacar a Vinicius, lo que normalmente hace un fanático es donde creo yo que es donde más le duele, para tratar de atacarlo y que salga de su contexto de concentración para que juegue peor. Y esa forma de pensar de un mediocre fanático del Valencia lo hace imitando a un mono, a Vinicius, de una manera totalmente desafortunada y Y eso desacertada. trae un histórico con él también importante. Sí. Y además tiene un histórico en el fútbol español de muchísimos años atrás, no solamente con Vinicius. O sea, yo en estos días veía videos que bueno, obviamente con todo este boom y toda esta conversación, veía videos de cuando Roberto Carlos, o sea, los insultos a Roberto A Dani Carlos. Alves le tiraban bananas. Lo de Dani Alves era muy feo también. Es decir, este comportamiento de identificar este llamado, que nada más a mí pronunciarlo me cuesta, pero decirle eres un mono sencillamente por tu aspecto físico es Dantesco. Es dantesco, esa es la palabra, es dantesco. Ahí hay que marcar una línea de tolerancia cero. Sí. O sea, porque independientemente que tú pienses que Vinicius es un provocador, que él también recientemente se había hecho así en ese mismo estadio, le dijo a todo el estadio que se iba para segunda, Sí. eso está mal también. Pero eso no es comparable con el acto racista y eso hay que separarlo, totalmente separado. Y el acto racista es intolerable. Eso es intolerable. Lo otro que tú acabas de llamar que está mal, es decir, el provocar, yo creo que es
es parte también de los deportes. Posiblemente puede ser parte de lo que él necesita O sea, como eso inspiración. mira lo que hizo Messi ahorita en el Mundial. Bueno, Messi cuando le enseña la camisa al Estadio ¿Qué es Bernabéu... eso? sí. No, y pongamos cualquier deporte. Yo creo que la provocación está intrínseca en todo lo que es el deporte. A mí lo que no es tolerable. Hay mucha gente que dice que si le quitas eso al deporte, le vas a quitar lo atractivo, ¿no? Pero es la reacción que genera. El respeto debe estar involucrado. Claro, o sea, yo parece que tus reacciones... Pues, a ver, voy a poner un ejemplo. Aquí, el juego de truco. La gente que no ha jugado truco, que este juego de carta oriental. O sea... Tú sabes que te van a insultar. es parte del juego. Quítale eso al truco no tiene sentido. Pero... Si tú no entiendes que es un juego y que es parte, la manera en que tú vayas a reaccionar, nada te da excusa para insultar y para denigrar a las otras personas. En ese juego hay una parte blanca, hay una parte gris y hay una parte que no se traspasa. Que no se puede traspasar. Eso pasa en el fútbol, posiblemente. Exactamente. Entonces, en ese momento pasó algo único en la historia, porque casos de ataque, hay un jugador del Valencia, si mal no recuerdo, se llama Yacabibi, que el año pasado tuvo una acusación racista de un compañero de fútbol de otro equipo. El caso de Eto'o, que se quiso salir de la cancha porque lo insultaron. El caso de Roberto Carlos. Es decir, el caso de expresiones racistas en el fútbol estamos llenos. En Brasil hay toneladas de acusaciones sobre esto. Lo que no había pasado nunca fue, y ahí tal vez es lo que yo creo que donde Vinicius, como parte de esta generación, Vinicius tiene 22 años, 23 años, como parte de esta generación joven que entiende más claro sus derechos sociales, se para el partido y señala puntualmente al individuo, no a la masa, sino al individuo que lo está llamando mono. En ese momento cambia todo lo que había pasado en la historia. Porque lo que había pasado en la historia son dos cosas. O el jugador afectado ignoraba o trataba de ignorar y aguantaba con dolor lo que le decían, o sus compañeros trataban de tranquilizarlo para que todo continuara, lo cual es una aceptación del hecho. Sí, es una normalización de lo que está sucediendo. Sí. Yo antes de seguir, quiero ponerle una capita adicional. Pues tú comentabas, obviamente esto es algo que nunca había sucedido, ese señalamiento individual hacia el fanático que me está gritando, para que obviamente se evidencie más. Y probablemente él en su entendimiento también de todo lo que sucede en un estadio de fútbol, la transmisión es para que las cámaras de repente lo capten. Tú decías que eso viene más desde un chamo, que es una generación nueva y que probablemente entiende mucho más sus derechos. Pero yo también creo que Vinicius tiene eso, pero también, como esta generación, entienden muy bien también el poder individual que tienen con los medios propios, es decir, con sus propias redes sociales. Que eso puede ayudar a detonar muchas más de las conversaciones. Que yo más adelante quiero volver a retomar este punto, a ver qué tanto incide ese conocimiento. Ahí vamos a llegar. Porque hay un paso previo, Juan, que es la Liga Española de Fútbol es un ente independiente a la Federación de Fútbol. Sí. La Federación de Fútbol está en conflicto con la Liga. Sí. Tienen conflictos de intereses muy importantes. La Liga es un ente privado comercial que busca la monetización de la Liga. La Federación es un ente público que quiere que el deporte sea justo y que cada vez sea más expuesto. Ahí hay un conflicto de intereses claro y ellos han tenido lamentables discusiones públicas sobre las diferentes posiciones y acusaciones entre los dos presidentes, Javier Tebas, presidente de la Liga, y Rubiales, presidente de la Federación. Han tenido insultos hasta personales. Ha sido realmente desagradable toda esa discusión. ¿Pero por qué comento esto? Porque la Liga es la que vende los derechos de transmisión a una compañía que se llama MediaPro, que es la que genera los derechos de transmisión globales. La Liga tiene desde unos años para acá algo que reprocha muchísimo al periodismo, un sesgo en la transmisión. Ejemplo, la Liga le prohíbe a MediaPro una serie de imágenes para ser difundidas. Imágenes que atenten, según la Liga, contra el espectáculo que ellos están vendiendo. Es decir, yo estoy vendiendo un producto que es el producto de mayor calidad del mundo comparado con la Premier. Yo no quiero que tú me muestres un conflicto en la grada, una bengala que se prendió en la grada. El jugador que se tira al campo. Sí, las cosas incorrectas no me las... O que se lanzó una persona desnuda al campo. Eso. Entonces, eso
está como concebida en la liga y mira lo que hace la liga en el caso de Vinicius. No enfoca a la persona que Vinicius está señalando. Claro. Es una decisión de un director. Es una decisión director, pero ese director toma la decisión por una cantidad de órdenes, instrucciones que existen dentro de lo que es permitido y no dentro de la transmisión. Todos los otros medios globales dicen, brutal. yo quiero ver al tipo que se me está Vinicius señalando. Claro. Y entonces, inclusive los que están velando por la información, y ya no tiene que ver con el deporte, sino por la veracidad y lo verídico, dicen, demuéstrame que este señor está haciendo esto, no tiene esa imagen. Entonces, es una posición ya previa de la liga que de dos cosas. Dice, yo quiero proteger mi producto para que sea mejor comercializable, pero entonces oculto el racismo. Que para mí es un craso error. Que para mí, exacto. Entonces oculto el racismo, oculto al tipo que está haciendo un señalamiento racista, claro. Oculta que eso pasa. Ese contexto que sucede allí, ese contexto que pone allí genera como que cierta situación a lo que viene ahora después, que yo no sé cuánto tiempo tenemos grabando, pero realmente el podcast debería empezar en este momento. Es decir, todo hasta lo que hemos hablado en este momento es el pre-podcast. Sí. Porque lo que nosotros queremos hablar en este podcast pero yo creo que va a empezar en este momento. Estas bases son importantes. ¿Qué sucede después? Vinicius Juniors en su cuenta, 50 millones de personas que van a leer este contenido, que son sus seguidores, 50 millones, o sea, estamos hablando que el Super Bowl, que es el evento más importante del mundo, lo ven 100 millones. O no lo sé, las cosas más... Game of Thrones los vieron 16 millones de personas, es decir, muchísimo más que los grandes sucesos globales. Pone una historia en caliente y dice, palabras más, palabras menos, que sufre un acto racista y que en Brasil se ve a España como racistas, y utiliza una frase que es el eslogan de la liga. La liga tiene una frase que dice, no es fútbol, es la liga, y pone, no es fútbol, es racismo, atacando directamente a la liga de que no hizo, durante los 8 casos que tiene abiertos Vinicius de acusación racista, nada para evitar que sucediera lo que acababa de suceder. Cuando él toma esa posición de expresar lo que él piensa en sus redes oficiales, que como tú le dijiste tiene un alcance absurdo, a mí lo que me llama la atención de ese comunicado es, primero, vuelvo, insisto, estoy totalmente en contra de lo que él está experimentando, o sea, de lo que él vivió, racismo, cero tolerancia, pero en ese comunicado, en ese primer mensaje que él suelta en sus redes, él hace algo que es la generalización. Sí. O sea, él dice... Indirecta, Juan. ¿Ah? Porque él dice, en Brasil piensa, pero en realidad está disfrazando su pensamiento. Claro, pero él tiene una voz... Yo no puedo asegurar esto que acabo de decir. Tiene una voz muy fuerte y él está haciendo una afirmación de que en Brasil se ve a España como un país racista. Eso, nada más ahí pudiéramos tirarnos un debate de media hora, porque eso puede ser su percepción, dónde están los estudios, dónde hay data, pum. Es decir, probablemente hay gente en Brasil, fanáticos del fútbol, que en ese momento dijeron, esto es conmigo. O sea, ahí sí hubo una generalización, que probablemente está muy impulsada por la sangre caliente del momento. Cuando lees muchas las cosas que él tiene que decir, totalmente válidas muchas, en las que yo personalmente, no coincido, y creo que eso también es un detonador luego dentro de todo lo que es la cobertura mediática deportiva en España, es esa generalización de ya va. No, o sea, no todos somos racistas en España. Efectivamente. Entonces, vale la pena acotar, y esto es una anécdota personal que no tiene nada que ver y no tiene más ninguna intención que contextualizar. Nosotros dos fuimos víctimas de un acto racista en el fútbol en el Santiago Bernabéu. Sí. Yo tenía la bandera de Venezuela. Solo por eso. Solamente por tener la bandera de Venezuela colgada en la mano, llegó una persona y me dio un golpe en la cara. En la cual yo salí y te defendí de manera increíble. En realidad no tanto exactamente, pero esos son detalles que... no vale la pena para este podcast. Sí. Pero esa persona que estaba vestida con el Madrid, que me golpeó porque yo era venezolano... Solo por tener bandera esa persona es una persona racista. Totalmente. Ahora, ese día tuvimos al lado millones de personas del Real Madrid sentados al lado del Real Madrid. Yo con mi bandera de Venezuela y no nos dijeron nada. Es decir, yo no puedo decir que toda la población de Madrid es racista,
por ese descerebrado. Ni siquiera puedes concluir que todas las personas que estaban en el estadio son racistas. No, ni siquiera puedes concluir eso. Sería un error totalmente. Claro. Y yo sufrí un acto racista de alguna forma por tener una bandera venezolana. En ese caso sería, bueno, no sé si es racismo, es como se cataloga, pero es xenofobia de alguna forma. Pero permíteme rescatar aquí un punto. Sí, perdón. Para que tú construyas, porque me interesa en verdad tu opinión sobre esto, que estás muy, muy, muy empapado del tema. Él hace estos comunicados, ¿ok? Él, dentro de esos comunicados, creo yo que hay, desde mi opinión, esto es muy personal, creo que hay un error en la generalización. Pero cuando él hace ese comunicado, obviamente, y aquí es donde tú vas a profundizar más, hay muchos detonadores. ¿Okay? O sea, se detonan muchas cosas post ese comunicado. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que lo decía hace rato. Cuando Vinicius toma la decisión consciente de ir y señalar vamos a llamar a la persona que está cometiendo el acto directo de racismo, en su cabeza, y esto es yo imaginándome, esto no es yo concluyendo, yo quisiera que esto que yo voy a hacer sea expuesto en la transmisión oficial, cosa que no sucede por todo lo que ya comentamos. Pero yo sí vi la cara de esa persona por muchas personas ahora en las redes sociales que estuvieron cerca, que alguien que estuvo ahí, que sí grabaron y luego expusieron a la persona. Es decir, esa acusación que él hace, que es nuevamente muy bien fundamentada y con todo el sentido del mundo, luego detona una cantidad de reacciones en medios, pero también en personas y en fanáticos que toman una posición inclusive de retar a la liga, decir, yo sí voy a exponer, yo tengo este video. ¿Cuántas personas no estuvieron alrededor de ese momento grabando? Pues eso sucede todo el tiempo ahora en el deporte. Y esa imagen sí se hizo pública. Te complemento ahí, Juan, en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, casi que todos los puestos de los estadios están ya previamente vendidos con abonos. Sí, claro. Por lo cual todo el mundo sabe quién es el nombre de la persona que está sentada allí. Y luego hay un sistema de seguridad de cámaras que logran identificar. Esa persona fue identificada al día siguiente y fue acusada en fiscalía al día siguiente con nombre y apellido. O sea, el estadio, la seguridad del estadio, en Europa la seguridad de los estadios, cada equipo tiene un equipo de seguridad que se comunica previo a cada partido con el equipo de seguridad de la ciudad donde se va a jugar y se genera como un esquema de seguridad donde se cataloga dependiendo de la presión social que tenga un partido. Un Real Madrid-Barcelona, por ejemplo, es un partido de alta tensión, por lo cual hay esquemas de seguridad que determinan número de efectivos, número de cámaras, número de cantidad de cosas para cuidar solo la seguridad que no tienen que ver con la transmisión del fútbol. Por lo cual, pero la identificación seguro existe. No, pero mira la línea que quiero ir construyendo. Sí, que la conciencia social que tiene Vinicius para generar ese contenido. Él sabía que aunque la liga, probablemente él sabía que esa imagen no iba a salir, en el muy entendimiento de las comunicaciones digitales, él sabía que esa imagen iba a salir. Ahí hay un punto importante, que es, acusa a Vinicius a la liga y dice que esto no es fútbol, la liga, a un contexto previo con su señalamiento que dice que la liga es racista, sí, en una historia. Y luego pone el siguiente tuit, que lo voy a leer tal cual para tener precisión en la información que estamos compartiendo. Dice, está en portugués, lo voy a traducir en tiempo real. No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en la liga, por lo cual ya está poniendo un statement. Sí, sí. La competición lo considera normal, es decir, ya dice que la liga considera normal el racismo. Sí. Y después ya hay una aceptación del racismo intrínseco en este deporte. Y eso dice, es un statement. La federación también. Sí. Y luego mira a dónde va más todavía. Los adversarios lo incentivan. Es decir, ya se mete ya no solamente con la federación ni con la liga, sino contra sus colegas trabajadores de los otros equipos. Y dice, lo lamento mucho. El campeonato que ya fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, es decir, se gana en su comunicado a estas grandes estrellas, es ahora de los racistas. Es hoy de los racistas. Una nación linda que me acogió y que amo, más que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista.
Es decir, Vinicius acusa a España como país de racista. Claro, ahí él hace una acotación importante. Él dice, lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocido como un país racista. Es decir, aquí hay una conclusión directa. O sea, este es su punto de pensar, es su punto de vista, perdón. Esto es basado en toda su experiencia, pero él llega a una conclusión. Sí. Hoy en Brasil, España es un país racista. Y lo que nosotros queremos hacer en este episodio es analizar las comunicaciones. Claro. Porque mira lo que dice después, que nos deja tracitos súper interesantes. Dice, infelizmente, todo acontece todas las semanas. No tengo cómo defender. Es decir, estoy solo en esta lucha. Uh-huh. Y estoy de acuerdo que aunque sea lo más fuerte... No, pero dice, pero yo soy fuerte y voy hasta el fin contra los racistas. Yo soy fuerte y voy a estar fin con los racistas, aunque sea lejos de aquí. Sí. Ese aunque sea lejos de aquí, le dice al Real Madrid, sí, brother, es posible que yo me vaya, porque no puedo seguir jugando acá. Ya esto para mí es intolerable. Claro, si tú, Juan, tienes una compañía y tu mejor empleado te dice, oye, arregla el bombillo, porque si no yo me voy, ¿qué haces? Probablemente arregle el bombillo. Probablemente arregles el bombillo. Sí. Pero mira la acusación que está allí, porque esa acusación en realidad luego tiene un ángulo que explota. Pero antes que explote ahí, porque él pone esto que acabamos de leer, ya no es una historia. Claro. Esto es su comunicado oficial en su cuenta personal. Que ya hay una transformación de la comunicación histórica brutal. Ahí es donde vivo, ahí es donde voy. De hecho, déjame ver si lo pongo aquí. Esto sucede a las 4:18 p.m. del 21 de mayo del 2023. ¿Qué es el día que sucede? Es el día que sucede. Es decir, esto está en sangre caliente. O sea, a las 4 es el horario venezolano, creo. Sí, probablemente ya esto es a las 11 de la noche. O sea, ya había pasado el juego, había terminado. Esto fue probablemente escrito, probablemente aquí me estoy equivocando, pero 2-3 horas después del partido. Es así. Hiper en sangre caliente. Es decir, si lo hablábamos también antes de empezar a grabar, en el fútbol hace, no sé, 10, 15 años, cuando algo como esto sucedía, que no normalmente se exponía a la luz pública, pero si tenía algo importante, se convocaba una rueda de prensa, un equipo de PR se sentaba, se analizaban mensajes. Yo no lo sé, porque en verdad no lo sé. Pero a mí en esta redacción hay muchas cosas que el fondo para mí es totalmente válido, el fondo sí. Ahora el cómo, la manera, hay ciertas cosas en las cuales yo creo que se pudieron haber manejado mejor. Cada vez que nosotros estamos hablando de un jugador como esto, Messi, Cristiano, Neymar, Sergio Ramos, Vinicius, no estamos hablando de un jugador, estamos hablando de una empresa. Totalmente. El equipo de Vinicius está compuesto por abogados, legales, claro, financieros, una compañía, todo, representantes, sí, compañía de PR. Esto está totalmente estructurado y pensado. Pero todas esas personas que trabajan allí tienen intereses propios. Claro, de esa compañía. De esa compañía. Claro. Y entonces aquí viene el segundo protagonista de este momento de la historia. Sí. En esta línea de tiempo. Estamos parados en el 21. Ajá. Que es el agente de Vinicius. El agente de Vinicius para mí es el que se atreve... Cruza una raya. Cruza una línea. Sí. Se va, creo que pasa 3 pueblos de la discusión. Y el agente de Vinicius, con un rol muy claro, que es representar a su jugador, defender a su jugador, claro, cuidar a su jugador, claro, pero también... velar por sus intereses. Velar por sus intereses, hace el siguiente comunicado, entendiendo que ahora los comunicados oficiales... Ah, claro, eso es lo que te iba a decir. Este agente lo pone en... su cuenta de Instagram. Okay. En la cuenta personal de Instagram de él como representante. A ver. Y dice así. Dale, que eso no lo he leído. Eso no lo he leído. Aquí viene Dale. Duro, Juan. Dice, 3 años después de que el mundo viera con choque las graves imágenes que mostraban a George Floyd siendo inmovilizado de forma brutal. El tipo empieza así, comparando a Vinicius con el asesinato racial que sufrió George Floyd en Estados Unidos.
Y la comparación que él sustenta es porque previamente a la jugada por la cual expulsan a Vinicius, que le da un golpe a un compañero, ese compañero lo está tratando de separar, ahorcándolo de una manera violenta. Sí, sí. Pero esa acción, él lo interpreta el agente como que un intento de asfixia y lo compara con una persona que fue asesinada por una acción racial. Ok. Ahí se va 3 pueblos. Déjame ahí aportar algo. Yo creo que desde la perspectiva que estamos haciendo, que es un análisis comunicacional, ahí, o sea, eso que él hizo es algo que se le conoce como atribución de las emociones. Es decir, si yo inmediatamente evoco a ese momento que todos vivimos y todos sabemos las emociones que nos generó. Yo digo, qué grave esto. Y yo estoy trasladando inmediatamente la sensación. Pero John, las emociones y las sensaciones y las opiniones de un asesinato. De un asesinato racial. De un asesinato racial. Que no fue lo que le pasó a Vinicius, gracias a Dios. Exactamente. Se pasó 7 pueblos. Sí. Y además, Juan, y esto es súper difícil para mí. Sin disminuir lo que le pasó a Vinicius, sí, pero sí. No. Y además, Juan, que para mí es súper difícil hablar de este tema porque yo soy blanco, sí, ojos claros, y nunca, más allá de alguna cosa, algún bullying infantil por ser portugués en Antímano o lo que acabo de contar de España, nunca he sentido miradas inadecuadas. O sea, nunca he entrado a un autobusito y la gente esconde su cartera. Nunca has experimentado esa cantidad, ese nivel de emociones. Nunca he experimentado, por lo cual se me hace muy difícil. Y lo hago desde el respeto y el desconocimiento y hago ese disclaimer importante porque nunca he sentido eso, por lo cual no puedo tener afecciones emocionales que me involucren. Solamente estamos haciendo un análisis comunicacional. Es una exageración de un momento porque George Floyd después fue utilizado, su imagen, para... fue ícono de la discusión de un racial. Movimiento, sí. Entonces, probablemente esa atribución y esa combinación, y con lo que dice Vinicius en su comunicado oficial, donde él dice, voy a llegar hasta el final, Vinicius está agarrando la bandera de la lucha racial, lo cual tiene permitido porque está sufriendo de ataques raciales. Claro. Y está agarrando, pero el agente hace una comparación complicada. Y Vinicius hizo una acusación a todo un país, porque la gente dice, no, es que no lo acusó necesariamente exactamente, pero es que cuando Vinicius dice la frase tal cual, una nación linda que me acogió y que amo, pero que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista, está acusando a España de racismo. Está generalizando. Entonces el agente continúa y ataca directamente a la liga. Y dice, vimos en directo cómo fue la transmisión de un evento en el que Vinicius fue contenido durante una discusión de una forma cobarde, violenta e inaceptable. Eso más que un reflejo que vimos durante toda esta temporada en la liga. Acusa a la liga. ¿Qué sucede? Que se detona en ese instante con los seguidores de las redes sociales de Vinicius y con la de la gente. Empiezan a replicar los medios esta información y a nivel global, Juan, Washington Post, The Independent, The Times, en diarios en UK, en Estados Unidos, en Australia, se quedan con el headline, que es poderosísimo, que dice la Liga de España y España es racista. O sea, no con... Hay un comentario y hay ataques racistas de ciertas personas que son racistas en los campos, sino la Liga y España. Y ahí empieza el efecto Es un titular como si yo le... O sea, clickbait perfecto. Perfecto, pero empieza toda esta cantidad de necesidades de comunicados. Claro. Todo nace de una acción que sucedió en el estadio reprochable, intolerable. Sí. Pero a nivel de comunicación, que es lo que compete. Es que a nivel comunicacional ese es el punto de partida. Todo nace de allí. Es decir, no hay un grupo de periodistas globales que van a España a hacer la investigación para contar la historia, sino se replica eso que pasó. Y cuando baja el sustento de la imagen, de la transmisión del estadio, ves que efectivamente a Vinicius lo atacan. Ves que además él señala a una persona y se escucha en algunas imágenes todo el estadio diciendo mono. Tonto, y un grupo de personas, sobre todo en la entrada al inicio del partido,
llamándolo mono. Sí. Quiero que sepas que la liga tiene un protocolo antirracista que cuando hay un canto racista, el árbitro está obligado a pedirle a que se diga en altavoces que se lo deben de parar y si vuelve a suceder, se retiran los equipos. Ya en ese momento debió haber sucedido la primera alerta. La primera alerta sucedió en el minuto 70 cuando lo llaman mono. Entonces ahí hay un acto inadecuado del protocolo, de alguna manera. Entonces, en este momento tenemos ya compuesta la historia comunicacional que se va a llegar y empiezan las reacciones. Empiezan las reacciones de diferentes entes que vamos a ir desglosando uno a uno para ver todo el trazo, pero la primera es del presidente de la liga, Javier Tebas. Claro, que Javier, importantísimo, todos estos comunicados que sucedieron desde la cuenta de Vinicius, desde su agente, inclusive la pronunciación oficial de la Federación de Fútbol de Brasil también se pronunció. Cuando sucede todo esto, ¿qué detona inmediatamente? Y bueno, como tú también lo comentaste, y medios internacionales empiezan a hacer eco de esta noticia, eso detona lo que todos sabemos, que es el derecho libre que cualquier persona tiene de expresar su opinión en las redes sociales. Con un mensaje muy, muy claro del ataque a Vinicius, con una conclusión de que España, o la Liga de Fútbol, española, es racista. Y eso comienza a generar una cantidad de opiniones, una cantidad de contenidos que empiezan a generar presión y empiezan a generar la necesidad de respuesta de los entes oficiales. Horas después responde el presidente de la liga en su canal, en su cuenta oficial, no en la cuenta de la liga. Así es. En su cuenta personal. Y voy a leerlo. Pero con la envergadura de presidente de la liga. No, claro. Pero es su opinión. O sea, su opinión no. Él va a tratar de defender la liga en su cuenta personal. Dice: ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la liga, y menciona a la liga, en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la liga, y nuevamente la menciona, es necesario que te informes adecuadamente, y menciona a Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Y anexa un video, Juan, que en ese video es una declaración de hace un par de años, si mal no recuerdo, donde Vinicius en España, convocado con la selección, en Brasil, convocado con la selección brasilera, dice que en España se están haciendo muchas medidas para evitar el racismo y que él estás viendo cómo la liga está tomando acciones. Claro. Es decir, él dice, mira lo que tú mismo dijiste hace un par de años. Ok, sí. Pero está sucediendo Te voy a contar mi experiencia. Yo, por ejemplo, eso que te voy a comentar no lo sabía. Y yo cuando vi este tweet, mi reacción personal fue, ya va, bro, sí está bien. Pero el tono, si tú lees el tono comunicacional, con que él está señalando a Vinicius, porque además básicamente retándolo. Es un tono de reto. O sea, no hay un tema de empatía en lo absoluto, sino además estás diciendo, bueno, yo te he citado y tú no has asistido. O sea, hay un tema de acusación, hay un tema de reto, hay un tema de arrogancia, y estás totalmente perdiendo el foco, y creo que perdió una oportunidad muy, muy, muy valiosa en ser puente conciliador, sino que esto lo que hizo es vamos a prenderle más mecha, pues. Y Juan, súper valioso lo que dices, porque además, en ese momento, tú como presidente de la liga, reaccionas caliente en un totalmente, tweet. sí. Estás en caliente, en vez de dejar de pasar las horas, pensarlo bien, ver la envergadura de lo que está pasando, interpretarlo, y volvemos entonces a cómo las redes sociales están transformando la comunicación corporativa. Porque la comunicación corporativa correcta deja que pasen las aguas, va entendiendo lo que está sucediendo, mide el nivel de impacto y reacciona en función de ese nivel de impacto. Él, al reaccionar en Twitter, en caliente, en su casa sentado, después de leer la cuestión de Twitter, está reaccionando emocionalmente, sí, no coherentemente. Y está reaccionando una persona, no una institución. Sí. Y su rol es de reaccionar con una institución. Entonces, si bien es cierto lo que él está diciendo, es un error en tono y manera
profundo comunicacionalmente. Tanto así, John, tanto así, que obviamente él al llevar esto a su cuenta personal, los ataques de la red, porque obviamente esto generó una reacción masiva de gente hacia él personal, no hacia la liga, hacia él, porque obviamente él aquí está poniendo en sus palabras, en sus emociones, lo que él piensa, y la gente en ese momento no reacciona contra la liga, sino yo leo, no voy a mencionar a nadie, pero yo leí muchas personas conocidas y que respeto su opinión, desde nefasto lo que estás escribiendo, o sea, un ataque personal hacia él, porque esto no es la manera de hacerlo. Y el momento. Ya, pero en realidad lo que él dice tiene razón. ¿En qué sentido? Que la liga no tiene la competencia legal para poder hacer ciertas cosas. Lo que la liga puede hacer es levantar un acta y una acusación, y lo hizo 8 veces. Luego pasa a la federación y al comité del gobierno de deportes. Y eso luego pasa a la justicia ordinaria, si fuera el caso necesario, para poder citar a fiscalía a una persona. Claro. Sí. Entonces la liga dice, mi trazo de responsabilidad, yo lo estoy cumpliendo. Que fue hacer las 8 acusaciones formales. El que no está cumpliendo es la federación y el comité de deportes del gobierno, no yo. ¿Por qué me acusa a mí? Eso es lo que dice él. Y es verdad. Pero entonces la discusión es que las competencias se tienen que cambiar. Porque si tú eres la liga, tú tendrías que tener las competencias de cerrar un estadio, parar un partido. Claro, esa es tu responsabilidad. Castigar al que está agrediendo racialmente. Entonces hay que cambiar la responsabilidad de las competencias. Claro, y lo que no se nota, John, sorry, pero no se nota por ningún lado en este comunicado es la empatía hacia el hecho de racismo. Aunque sí hay 10 que se hacen hechos 10, lo que tú quieras. Sí, pero aquí hay un tono, la forma y tono no es. Bueno, entonces se prende la mecha de Tebas, que él envalentonado dice, me la estoy comiendo con este tweet, y lo que lo está haciendo es embarrándola. Exactamente. Y Vinicius le responde. Vinicius le responde a ese tweet. Entonces esto parece una novela, pero estamos hablando de las instituciones más importantes del fútbol global. Y la influencia que esto tiene, o sea, todas estas comunicaciones llegaron a tener impacto global. Y yo creo que esto nos tiene que enseñar a... Luego tenemos que, cuando termine esto, concluir cosas, Juan, de que nos aprendamos cosas de lo que aquí pasó. Claro. Dice Vinicius a Tebas. Suéltalo. Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de la liga aparece en sus redes sociales para atacarme a mí. Claro. O sea, eso es el tono que él utilizó. Tal cual. Sí. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Es decir, ya se mete con la liga. Mira la respuesta de tus publicaciones. Es lo que te dicen, ajá. Porque obviamente todo el mundo estaba en contra del tono y manera de lo que Tebas está diciendo. Y llévate una sorpresa. Omitirlo solo te hace igual a los racistas. Es decir, acusa a Tebas de racista también. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve. No me mueve. Entonces allí, obviamente, la comunidad entiende el contexto y dice, Tebas, la embarraste. Claro que no. Vinicius, estoy contigo. Claro. Y empieza a suceder la explosión global. Y la explosión global genera tanto impacto que hay 2 comunicados que no hemos hablado hasta este punto. Un comunicado del Real Madrid que sucede apoyando a su jugador. Y dice, el Real Madrid está con Vinicius. Está con Vinicius netamente. Al día siguiente, el presidente de la Federación Española de Fútbol hace una rueda de prensa, no un comunicado, una rueda de prensa para hablar del caso de Vinicius. Y en esa rueda de prensa ataca a Tebas, ataca a la liga y defiende a Vinicius. Y vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, Vinicius y su equipo, y ya no Vinicius es la persona, sino Vinicius la marca, la empresa. Sí. Ya dice, tengo demasiadas cartas para jugarme, pero demasiadas cartas para jugarme. Business oriented, pero hay que tener mucho cuidado como lo vemos. Ante toda esta situación de la institución La Liga, el equipo emite un comunicado, el Real Madrid, el equipo para el cual juega Vinicius. Y dice así: el Real Madrid muestra su más enérgica repulsa y condena de los hechos sucedidos en el día de ayer con nuestro jugador Vinicius Jr.
Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. Es decir, ahí intrínsecamente, muy suavemente, el Real Madrid está diciendo que España no es racista, porque tiene un Estado de derecho que ataca el sistema de convivencia. Claro. El Real Madrid considera que estos ataques constituyen además un delito de odio, por lo cual ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En concreto, ante la Fiscalía de los Delitos de Odio y Discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades. En el artículo 124 de la Constitución Española se establece cómo funciona el Ministerio Fiscal promover la acción de justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y el interés público. Y ese es su primer comunicado. Pues entonces, ese comunicado es un espaldarazo a Vinicius. Le está diciendo a Vinicius, estamos contigo. Aquí ya empiezan a generarse segundas emociones. Cuando te digo segundas emociones, ¿cuáles son? Muchos jugadores de raza negra que levantan la mano y dicen, ¿y qué pasó cuando a mí me atacaron? ¿Por qué no? Yo tengo, escuchándotelo, tampoco había escuchado ese comunicado del Madrid, me lleva a eso. O sea, ok, ¿por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y la razón es porque se detonó. O sea, hace 15 años, cuando Alves, no había redes sociales. No había la presión social que estaban sintiendo todos. Por los 50 millones de seguidores que tiene Vinicius en las redes sociales. Exactamente. Entonces, esto nos da el impacto de la comunicación corporativa, institucional y el tipo de comunicaciones en estos tiempos. Ok, es válido. Sí, hace 15 años no existían las redes sociales y probablemente cuando sucedió con Roberto Carlos, el Real Madrid no se pronunció porque no sintió esa presión mediática, esa presión del fanático, de la gente, hacia esa necesidad de defender a tu jugador. Pero, en este caso, el Real Madrid lo hace. Es honesto. Hay un tema ahí que es que, escuchando a Guti, exjugador del Real Madrid, que es un jugador blanco... O sea, ¿en verdad te preocupa el hecho del racismo o es porque necesitas cuidar tu imagen? Ahí voy. Guti, que fue muy atacado por homosexualidad y atacado a su hijo y su esposa muchas veces con gritos donde lo acusaban de homosexual, pero mucho, todo un estadio. Él decía, el Madrid nunca me defendió, pero es que todos nosotros, los jugadores, sentíamos que eso era normal, que era parte de nuestra profesión. O sea, todos nosotros sentíamos que eso venía en el contrato no escrito. Es decir, venía en el contrato no escrito que a ti te van a insultar en los estadios donde no juegas, donde no es tu casa. Es decir, no esperaba yo una declaración y un statement del Madrid, ni el Madrid lo esperaba porque para parte de las reglas, acéptalo. Y para todos era normal. Y mi colega, mi compañero me decía, eso nos pasa a todos, tranquilo, sigue. Y ahí es donde está el break de lo que yo considero el break generacional. Para una generación era normal aceptarlo y Vinicius como que pone la bandera y dice, esta generación no tenemos por qué aceptarlo. Y cuando levanta la bandera y explica por qué, los más adultos nos vemos las caras y decimos, es verdad, porque hay que aceptar. Tú porque pagas una entrada a un estadio, no le puedes decir a una persona atacarlo de homosexual o racial o atacar a su familia o atacar a un árbitro. Eso no te da derecho a eso. Aquí no viene nadie a la agencia a gritarnos y a meterse con nuestras familias porque hicimos mal una campaña. Sí. Eso no sucede en ninguna otra. Un abogado no le... O sea, no quiso ver eso. Entonces lo que dicen los jugadores de antes es que eso estaba normalizado. Viene Juan... Tenemos la respuesta del Madrid y viene Rubiales y la Federación Española. Rubiales es el presidente de la Federación Española de Fútbol y dice, vamos a hacer una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa sucede lo siguiente. El presidente de la Federación reconoció este lunes que el racismo era un problema serio en el país. Es decir, lo asume como un efecto social donde el fútbol es un reflejo. Por su parte, la Fiscalía Española abrió el lunes una investigación por los cánticos. Es decir, la Fiscalía acepta la denuncia y abre la investigación en donde va a rescatar todas las imágenes para identificar si efectivamente los hechos sucedieron y si esos hechos son punibles o castigables. Lo primero que tenemos que reconocer es que hay un problema real en nuestro país, dice Rubiales. Es decir, lo saca del fútbol como presidente de la federación y lo pone en la sociedad. Exacto. Con toda una intención. Es decir, el problema no es de lo que yo represento, el problema no es de la federación, el problema es del país,
de la sociedad como tal. Afirmó que también Rubiales afirma que es un problema grave que también mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club y a todo un país. Es decir, al Valencia, a la afición del Valencia, al fútbol y a España. Una mancha, dice. Las afirmaciones de Rubiales contrastan con la primera respuesta de Javier Tebas, quien defendió la acción. Es decir, Rubiales se para en la acera del frente. Tebas dice, no, Vini, o sea, lo que acabamos de leer, Sí. Tebas dice lo de Vini y Rubiales dice, no, Vini, tú tienes razón. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos un problema. O sea, como ellos tienen un conflicto, se separan en bandos. Bueno, además, la cama está servida, perfecta para él, que obviamente está en esta enemistad con la liga, y dice, yo me pego aquí porque ya él entiende el empoderamiento que Vinicio en ese momento y su equipo Ya, está teniendo. Al día siguiente ya tú sabes Ya que hay tú- un suceso Ya global, la lectura trend ya, topic, claro, tal. claro. Ajá, y dice Rubiales, las declaraciones de Javier Tebas fueron irresponsables. Y dice, probablemente Vinicius tenga razón de lo que pensamos y debemos tomar, y todos debemos hacer más en contra del racismo. Listo. Real Madrid reacciona a las declaraciones de Tebas y saca un segundo comunicado. Y dice, no estamos de acuerdo con las declaraciones de El Rubiales. presidente de la federación. Sí, dije Tebas, pero era Rubiales. Y un segundo comunicado para ponerse en contra de la federación también. Eso está en el ámbito del fútbol, pero de pronto viene otro ingrediente más, que es la bomba atómica. Está sucediendo el Grupo de los 7, que es la reunión del Grupo Económico Mundial de los 7 países Para más que entendamos el importantes. impacto de esto. Y viene la intervención donde se habla de economía, conflictos globales, política, migraciones, o sea, donde los grandes temas mundiales se hablan. Claro. Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, empieza su intervención diciendo: quiero comenzar la entrevista con un gesto de solidaridad hacia el jugador brasileño joven negro que juega en el Real Madrid, que ayer en un partido en el Estadio de Valencia fue fuertemente atacado siendo llamado mono. En La G7. la G7, Que donde me están atre- todos los países que cuando escuchan esto dicen, ¿qué es esto? Claro, me atrevería a decir, no sé, esto también lo digo con desconocimiento, pero me atrevería a decir que son pocas veces que ha ocurrido que un acto deportivo y sus consecuencias se comente en una cumbre tan importante como la G7. Sí, Cuidado, no es la primera vez. Habrá que montarse a las Olimpiadas post-nazis Sí, o o sea, cosas de ese contexto político Para que entendamos crucial e el importante, impacto sí. de algo que nació de un comunicado de un jugador de fútbol que tiene una comunidad durísima en las redes sociales y que se sintió muy, muy afectado por el tema del racismo, revienta horas después en la G7. El comunicado de Lula sigue extendido y es largo. Probablemente lo ponemos en nuestra página o en algún lado para que si alguien, este texto que estamos viendo acá que tiene todos los datos lo colgamos en la página por si alguien quiere ver los detalles. Y eso de Lula empieza a detonar información en todos los medios globales. Claro. Y empieza a detonar muchos mensajes en Brasil. De tal manera que se congrega una manifestación frente a la Embajada de España en Brasil, una manifestación de miles de personas llamando a España racista. O sea, ya trascendió a un problema social y entre países. Todo esto sucede a partir de una acción de Claro. fútbol que ha sucedido, pero que a diferencia de esta vez, Vinicius señala al individuo y comunica en sus redes. Claro. Ese es el gran diferenciador. El segundo comunicado del Madrid habla de agradecimiento, por ejemplo, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Habla de cómo Rosario Nazario, Mbappé, Río Ferdinand, Neymar, Kaká, o sea, todas las personas que se han manifestado en contra del racismo y apoyando a su jugador, pero también le dice que se le sorprendieron las declaraciones de Rubiales porque siendo el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, la acusación del Madrid ahí va porque si tú eres el responsable de los árbitros, porque la liga no es responsable de los árbitros, sino la federación, ese árbitro debió parar el partido, sacar los equipos y se acabó. Aquí no se habla más. Hay un ataque racista. Entonces, ¿cómo es? Tú vas a tener la doble moral de hacer una rueda de prensa diciendo que Vinicius tiene razón si tú que eres el responsable de impartir justicia no lo impartiste. Pero es un comunicado formal institucional. A diferencia de lo que venimos viendo, el Real Madrid hace como comunicados institucionales.
Luego, Javier Tebas, en Brasil, entrevistado por ESPN, dice, oye, perdón, me equivoqué. Sabiendo el impacto de lo que está teniendo. ¿Y en dónde está? Entonces Javier Tebas dice, creo que una parte importante de la gente, especialmente en Brasil, no entendió el mensaje de lo que yo quería decir. Malinterpretaron mis palabras. Malinterpretaron las palabras y yo no quería atacar a Vinicius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, debo disculparme porque no era mi intención y me expresé mal en un mal momento. Claro. Lo cual confirma, John, esas palabras específicas confirman específicamente lo que hemos venido hablando, que uno, el tono, la manera y el momento fueron totalmente desacertados. Es decir, escribiste en sangre caliente y escribiste por una necesidad personal de defenderte a ti y a los intereses de la liga que representas, porque estabas recibiendo muchísima presión en las plataformas sociales. Pero no lo hace en Twitter, Tebas, esa aclaratoria, que fue donde hizo el ataque. Exactamente, él lo hace en un medio tradicional. En Brasil. Exactamente. Al medio deportivo más importante en Brasil, que es ESPN, y le dice, dame una declaración, por favor, porque quiero aclarar esto. Claro, claro. Es decir, cambia el contexto, pero ve la importancia que tiene y se dirige al pueblo brasilero. Después dice, me expresé mal en el momento, pero no tenía intención de atacar a Vinicius o a declarar en español. Ok. Entrevistan el otro día a un jugador, a un hijo de un jugador inglés que vive en España, en un programa de fútbol español, y le preguntan si él vivió de racismo. Y él dice, mira, un jugador de color dice, mira, yo no lo viví, no fue lo que me pasó a mí, pero sí he visto que le pasara, a mis padres lo atacaron algunas veces y tal. Pero yo quiero decir que yo vivo en España y soy totalmente respetado en la sociedad española. Y me dice, y a mí me ha pasado, dice, que familia mía de Inglaterra me llamó a preguntarme si me están atacando en la calle por ser negro. Es decir, lo que llega al mundo son los headlines. Totalmente. Entonces, lo que llegó al mundo fue que España es racista y mucha gente de color empezó a preocuparse por sus familiares o amigos que viven en España. Sí, te están atacando. Porque sienten la sensación de la información en esos 3 días es que hay un ataque racial español contra los negros. Y no está pasando. Y no es exactamente lo que está pasando. Exactamente. Y aquí viene, Juan, lo más difícil de todo esto. Un post de Nike. Con la cara de Vinicius. Aquí vamos a herir sensibilidades. Sí, con la cara de Vinicius y dice, detengan, en frase en inglés, detengan, deja de estar viendo hacia otro lado. Y se ve Vinicius viendo de frente como que Vinicius empezó a señalar el racismo y ya no hay que ver para otro lado, hay que ver el racismo a los ojos. Sí. Mensaje buenísimo, al momento oportuno. Totalmente. Pero totalmente, Juan, quiero analizar contigo y tu punto de vista la honestidad de Nike de esto o el aprovechamiento de Nike de esto. Ok, aquí vamos un pelo a aguas profundas porque este es un tema que además nosotros internamente en la agencia venimos debatiendo hace muchísimo tiempo. Yo esta mañana reflexionaba sobre varias cosas, no solamente sobre este post, sino de las estrategias de marketing de Nike. Yo te lo comentaba hace rato. Nike lanza este comunicado, mucha gente aplaude la posición de Nike. Mucha gente cercana, inclusive del medio, toman este caso... Para mí todos que están viendo solo la superficialidad. Sí. Toman este caso como bravo Nike, qué bien que te pronuncias. Y cuando tú ves el histórico de Nike, su campaña de hace, no sé, la más potente que han hecho en el tema de la inclusión, el jugador de fútbol americano. Y yo recuerdo mucho la posición de Nike cuando Serena Williams... Perdón, Colin Kaepernick. Es Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano. Hemos hablado de eso en este podcast. Sí. Y a mí siempre a mí me marcó, no sé, en verdad no logro identificar por qué, pero me marcó mucho la posición de Nike cuando sale a defender a Serena Williams en aquel partido famoso donde ella la pierde y donde la pierde porque en verdad ella siente que la posición del árbitro es totalmente racista. Y Nike lanza una campaña muy, muy poderosa y eso obviamente ha tenido un efecto muy beneficioso desde la perspectiva comunicacional, por ende, en ventas para Nike. Y de hecho, John, si tú haces un estudio y ves la data en Estados Unidos de la población afroamericana
sus zapatos y su marca favorita es Nike. Ahora, mi gran pregunta aquí, ¿es realmente tu marca favorita por lo que has dicho o por lo que has hecho? Yo siento, esta es una opinión muy personal porque desconozco realmente todos los tentáculos que tiene Nike como empresa. Pero que yo siento, así como muchas otras marcas, porque no solamente fue Nike, luego se pronunció Puma, luego se pronunció Adidas, hay marcas que se han pronunciado, obviamente se montan en la ola, como lo decía hace rato. Obviamente yo identifico que hay una tendencia importante donde la gente ya tiene una posición bastante marcada hacia qué lado quieren apoyar. A ese lado yo voy a construir una comunicación. Mi punto de vista es... Pero no honestamente, para terminar, sí. ¿Dónde están las acciones cuando algo no es tendencia de que tú realmente estás luchando por esa causa? ¿Qué es lo que yo siento de Nike? Es lo que yo siento de las marcas que se pronunciaron y es lo que yo siento de la propia liga, del Real Madrid. Cuando esto no está en tendencia, cuando no algo está sucediendo en caliente, ¿dónde están las acciones y por qué no lo evidencias en tu trabajo en la constancia que sea realmente? No, mira, sí, no sé, porque en verdad no lo conozco. Es que existe una fundación de Nike que está aquí, donde están los grandes comerciales, donde están las grandes piezas, no cuando no está el hype. Sí. Sino en el momento real, en la constancia, en tu evidencia. ¿Dónde está? Juan, como mucha gente sabe, KFC es parte de Vacílate Esto. ¿Ah, sí? En estos días hicimos un post donde hablábamos del hashtag KFC Proposal. Y es como una persona le pidió matrimonio a su pareja en un KFC y una periodista lo funó, lo fue horrible, pero entonces KFC le pagó la boda y fue una experiencia súper hermosa. Ahí hicimos una apuesta, tú y yo. Y la apuesta es que el que pierda le tiene que pedir matrimonio en un KFC al otro. Y creo que a mí me pide matrimonio. No se sabe, faltan todavía 24 horas para que ese concurso que estamos haciendo interno, que después le vamos a contar de qué va, se saque la conclusión. Ahora, yo te digo algo. Gane quien gane. Vamos a ir a KFC a grabar el resultado. Claro. Y ¿sabes qué? Eso va a suceder en un momento maravilloso, porque yo además quiero celebrar, y es que KFC, por ejemplo, en su cuenta de Instagram ya superó las 400,000 personas. Entonces, qué buen momento para celebrar y que ese contenido lo hagamos en colaboración con ellos. Una cosa, si yo tengo que ponerte aquí un solo producto de KFC, uno, ahorita, en este instante, uno, ahorita. Te va a sorprender. Lo que te voy a decir te va a sorprender. No, yo sé cuál es. No lo sabes. Sí, el biscuit. ¿Y que te conozco como No. ¿Sabes por qué? Porque tiene harina, azúcar, trigo. Eso es lo que tú quieres y lo que necesitas. En este momento lo que me provoca es un biscuit de KFC que para mí son sin duda los mejores biscuits de toda Venezuela. KFC parte de Vacílate Esto, patrocinante oficial de nuestro proyecto. Así que seguimos con el podcast. Yo creo que en el caso de Nike hay una combinación de las cosas porque Nike se ha construido un poco a través del tiempo. Hay un histórico que lo respalda. Hay una coherencia sobre este tema con Colin Kaepernick, hay una coherencia Floyd, en sus comunicaciones. En su comunicación con Floyd, con Willen, con tal. Y luego te das cuenta de que el impacto también, bueno, el Nike está muy asociado al baloncesto. O sea, obviamente el baloncesto es un deporte afrodescendiente en su gran mayoría. No puedes quitarle la capa de Michael y Jordan. Luego, la de Michael Jordan, por eso es la gran penetración que tiene en la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. La conexión emocional. Es una conexión muy poderosa que por ahí hay posiblemente una explicación. El tema más allá es eso. O sea, ¿qué pasó cuando Yacabibi, el jugador del Valencia, fue atacado racialmente? ¿Por qué no hubo un comunicado de Nike? Exactamente. ¿Qué pasó con cuando Dani... O sea, ¿qué pasó todas las veces que hay un ataque racista en el fútbol español o inglés o en el fútbol brasilero? Que pasa con mucha frecuencia. ¿Qué pasó con Nike? Claro, pero ¿qué pasa con las 10 denuncias que Vinicius ha hecho? Resulta ser que como no fueron tan populares y en tan tendencias, entonces no hubo un post duro. Y ahí es con este post, ¿tú quieres solidarizarte con el racismo o quieres vender un poco más y posicionar tu marca un poco más? Yo la respuesta la tengo, pero no la voy a decir. Claro, está muy claro, es muy obvia. Entonces, es simplemente una observación de marketing, como en este caso fue el racismo, mañana puede ser el St. Patrick's Day para hablarle a los irlandeses. Sí, es decir, es dramático que la sociedad se consuma esto
y lo considere valioso. El caso de Nike puede tener un valor porque lo hace constantemente, pero hay marcas que se montaron solamente por eso. Sí, sí, sí. Es como con el orgullo gay. Hay marcas que se montan solamente el día del orgullo gay y no hacen absolutamente, nada. No hay un board director asociado a eso. Entonces, hay una deshonestidad tremenda en las comunicaciones corporativas de las empresas que utilizan estas cosas para publicidad. Y ahí hay una reflexión que es, ¿por qué utilizar este tema para vender? Porque si tú utilizas este tema por publicidad, la publicidad tiene como fin último vender. Sí, las empresas y las marcas tienen propósitos, las empresas y las marcas tienen roles, pero el fin último es vender. ¿Por qué vas a utilizar este problema tan fuerte social, racial, para intentar vender? A ver, te voy a dejar, pero probablemente la intención de la empresa que representa a Vinicius y el representante de Vinicius, desde ese primer momento en su comunicado, también era vender. Nosotros hace, no sé, ya recuerdo 1 o 2 años atrás, cuando estaba sucediendo lo de Floyd, justamente hicimos un episodio donde nosotros hablábamos de las marcas que toman posiciones y lo denominamos, si mal no recuerdo, el social activismo. Sí. ¿Okay? Y yo sí creo que una marca, llámese Nike, llámese la que tú quieras, puede realmente entender, sin duda, las causas sociales, porque a ver, hay estudios que demuestran que sobre todo en las generaciones jóvenes tienen mucho más empatía y están mucho más dispuestos a comprar productos de marca que se preocupan valores y se ocupan por los problemas sociales. Eso es una realidad. Sin duda alguna. Y una marca, tú lo acabas de decir, tiene la necesidad de vender. Entonces yo estratégicamente digo, ok, si estas generaciones que vienen son mucho más sensibles a conectar con marcas que se preocupan y toman posición y acciones en los problemas sociales, yo lo voy a hacer. Ahora, con un post o con 10 posts o con una campaña, cuando hay un hype, eso no necesariamente quiere decir que tú realmente estás ayudando o contribuyendo con soluciones. Porque, a ver, el rol de Nike es vender, no es solucionar el racismo. Sí, y yo le aportaría que estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, la honestidad que eso implica. Claro, pero para mí la honestidad, John, viene en la consecuencia. Sí. Y no en los momentos pico. Porque además, hay un dato muy importante sobre esto, es que cuando Nike hace ese comunicado, es importante entender el contexto en que lo hacen. Vinicius, este año, de un tiempo para acá, no más de un año, ha dejado de usar evidentemente los productos de Nike. Ha dejado de exponer la marca y Nike lanza este comunicado en respaldo. Tira un puente de plata. Tira ahí, tacatán. Y lo que yo no tengo 100% la certeza de esto, pero lo que ya se rumorea es que hay una posible ahora renovación de contrato entre Nike y Vinicius. Es decir, y posiblemente Vinicius vaya a ser la bandera de nuevo de la nueva campaña de Serena Williams, la nueva campaña de Colin Kaepernick. 100% seguro, no 100% porque no hay 100% de seguridad de nada, pero me atrevería a decir que por el histórico de Nike es muy probable que eso vaya a suceder, que él se convierta en su nueva bandera para esto. Sí, solo sí, como tú dices. Esto lo va a hacer Nike todo el tiempo, independientemente del hype comunicacional que tenga algo, me parece hiper valioso porque conecta con los intereses de sus consumidores. Claro. Sí, es un aprovechamiento de momento de ruido, me parece terrible porque el problema es serio, el problema es el racismo. Y aquí, John, tú creo que lo comentabas hace rato, yo en este momento, parados hoy un 31 de mayo, que estamos del 2023, que estamos grabando este episodio, yo creo que nuevamente la empresa Vinicius, no el Vinicius persona, todo el equipo que trabaja para él, hoy en día, con todo lo que ha sucedido, tienen una cantidad de tienen cartas... el sartén bajo la manga. Tienen el sartén en la manga. Agarrado en la manga. Que tú pudieras, y aquí no tengo ni idea cómo ellos están pensando, pero tú pudieras decir, ok, yo voy a utilizar esto realmente para luchar y para sacarle provecho a lo que está sucediendo, para que en verdad el racismo tenga cada vez menos tolerancia en los deportes, o me voy a jugar también mis cartas para el beneficio personal, individual y comercial de mi empresa. Yo estaba viendo el partido en vivo, Juan. En el momento que Vinicius señaló al fanático, lo comenté en un grupo de fútbol, donde decía,
uy, primera vez en la vida que veo esto. Y desde ese mismo instante, creo que todo cambió. Y yo creo que Vinicius tiene el poder en sus manos de cambiar cosas. Lo que está mal. Sí, claro. Y creo que lo está utilizando. Y creo que captó la atención y va a utilizarlo para que realmente se deje de ofender a la gente por su condición, bien sea racial, o bien sea de sus preferencias sexuales, o bien sea de su estado físico, o bien sea por ofensas de sus familias, porque eso tiene que cambiar de inmediato. Eso se tiene que erradicar del deporte, se tiene que erradicar de la sociedad. Del deporte, sí, exacto, del deporte y de la sociedad. Y yo creo que tenemos una maravillosa oportunidad para, como sociedad, transformarnos en saber lo que debemos aceptar y lo que no debemos aceptar. Lo que nos queda como reflexión importante es, primero, tolerancia cero al racismo, sin duda. Segundo, empoderar a las personas que sufren de este tipo de ataques para que tengan la capacidad de tener una voz y poder mostrarlo. Y todos los demás verlo y comprenderlo y entenderlo y no voltear hacia otro lado. Porque hay estudios donde las personas blancas tendemos siempre a pensar de que eso no es así, de que no es racista la sociedad donde vive o no es racista. Y tenemos que verlo para poderlo transformar, porque no lo vivimos para poderlo ver, para poderlo entender. Entonces tenemos que enfrentarlo. Pero en comunicaciones, que es lo que... Ahí hay gran... O sea, creo que hay varios aprendizajes, porque obviamente siempre lo decimos, el tema de las redes sociales, una de las cosas maravillosas es que, bueno, le dio voz y espacios para la gente que opine. Y yo creo que desde una marca como Nike, desde una institución tan importante como la Federación de Fútbol Español o la Liga Española, pon la marca que tú quieras, hasta la marca John Snacks. O sea, yo creo que para mí uno de los grandes aprendizajes de esto es que, uno, entender que cuando tú tomas una posición hoy en día en tu cuenta personal de la red social que sea, es tomado realmente como un comunicado oficial. Y que no importa que te sigan 5 personas o 1 millón, porque seguir 3. Porque eso se puede viralizar. ¿Sí? Se puede detonar muy rápidamente. Y 2, yo creo que si bien la tecnología ha avanzado y si bien el tema de la inmediatez es lo que rodea, o es una de las capas que rodea el tema de las redes sociales, cuando hay temas de este tipo, cuando hay un tema sensible y sobre todo cuando hay un tema que tú sabes que tiene esta sensibilidad social, el escribir en caliente no es lo adecuado. Seas quien seas, sea el problema por el cual estés pasando, porque yo, vuelvo e insisto, y lo hemos dicho 300.000 veces en este episodio y lo vamos a seguir diciendo. El fondo de esta discusión para nosotros es, no hay nada que discutir. Nada que discutir, lo que le pasó a Vinicius es intolerable, punto. Pero yo siento que inclusive algunos comunicados del propio Vinicius y su equipo pudieron ser manejados de una manera mucho más inteligente si se hubieran sentado a pensar, a entender el contexto completo y no a reaccionar, que es lo que suelen hacer o solemos, que me ha pasado, a reaccionar en una respuesta a un comentario, tomar una posición frente a la presión social, y esto nos pasa a todos y eso es un grave error. ¿Qué pasa ahí, Juan? Es que el comunicado de Vinicius, en el fondo, tiene mucha potencia y es muy importante. Pero cuando ataca a todo un país, se debilita. Sí. Porque los primeros 4 o 5 días, todo el mundo estaba de acuerdo con él y todo el mundo decía Vinicius. Pero ya empezaron después a escuchar voces, ya va, espérate un momento. Pero yo soy español, no yo, la persona, un periodista X, yo no soy racista. No me puedes llamar racista a mí. O no puedes decir que toda la liga es racista. Otros jugadores negros de la liga dicen, ya va, espérate. Sí, claro. O sea, es decir, ahí empezaste a poner un poquitico de ruido a lo importante de tu mensaje, que era que había sufrido un ataque racista. Claro. Si lo piensas un poquitico mejor y haces un comunicado un poquitico mejor estructurado, utilizas las palabras correctas para enfocar en el racismo y no desvirtuar, o sea, acusar todo un país de racista. Claro. Por lo cual, los comunicados en cualquier expresión, tal cual como tú lo dijiste, hay que pensarlos, reflexionarlos y tenerlos. Y saber que todos tenemos una voz y esa voz
yo quiero simplemente ponerle una frase más a todo esto que estamos hablando, que es que como personas tenemos que saber leer las cosas que vemos, y hay una palabra clave que es el contexto, Juan. Antes de analizar, criticar o cuestionar cualquier contenido que consumimos, de cualquier persona que consumimos, es demasiado clave saber el contexto en el cual esa persona está hablando, está diciendo y cuáles son sus espacios. ¿Por qué? Porque una persona, ejemplo, un comediante tiene una comunidad y esa comunidad sabe cómo es su tono y su manera y lo que dice. Si esa persona hace en un fragmento de cuatro horas toda una reflexión de Chappelle y hace toda una reflexión y luego tiene un remate de esa reflexión que contradice algo y yo solamente extraigo una frase puntual y la viralizo y tú solamente ves esa frase puntual. Y la viralizas en un ecosistema que no es su comunidad. Es una comunidad que no lo entiende, que no lo sabe, nada más ve que es una persona de color atacando a los trans. Se acabó todo. Se acaba todo y no entiendes el contexto. Una de las cosas que le quiero agregar a ese comentario que tú comentas es el jugador inglés Ferdinand, que fue una de las personas que realmente más se abocó a defender a Vinicius. Él cierra con una reflexión, él hace una reflexión, da su punto de vista, pero él dice, como palabras más, palabras menos, es realmente al final lo que tenemos que nosotros es unirnos todos para buscar que este problema se resuelva. Y aquí, porque si eso no pasa, la ola del hype, el Twitter, el hashtag, el trending topic, pasan 2 semanas y se acabó y el problema sigue de fondo. Es decir, él reflexiona sobre la unión. Y yo sí creo, y coincido con lo que tú dices, que no necesariamente tenemos que opinar de todo, pero si lo vas a hacer, si vas a opinar, realmente entérate, realmente entiende el contexto y trata de lo que vayas a decir, busque unir y no dividir. Que yo siento que ambos bandos, el bando de la liga, de la federación, el bando y el equipo de todo Vinicius, muchas veces en sus tonos y en sus maneras utilizaron lenguajes divisorios y eso es lo que hace que todo detone y eso es lo que hace que en Brasil una cantidad de personas se movilicen y se paren frente a una embajada a llevarlo desde algo que sucede en España hasta algo mucho más político y eso es la reflexión G7, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo mucho en lo que tú decías antes, es tira siempre el puente, trata de tirar el puente de cristal como nos enseñó Naki Soto. Mira, Juan, el Observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch, en la escala de racismo, Brasil está más arriba que España. Es decir, en el Observatorio Mundial es decir, el racismo es un problema global. Totalmente. No es un problema de España. Y que creemos que está erradicado. Ni cerca. Es un problema que tenemos todos los países y yo creo que todos tenemos que luchar contra el racismo, seamos la condición que tengamos y en una sola voz, en un solo discurso y con todas las expresiones de odio. Creo que lo que necesita la humanidad es amor y bondad. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Nos vemos en un próximo episodio de Vacila Talks. Llévatelo.